A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23. Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Tengo el placer de contar aquí en estudio, tras sus casi 45 días en Washington, el doctor Bosco Matamoros, quien es ex embajador y además analista de política nacional e internacional, ex vocero de la Contra. Gracias, don Bosco, por estar aquí con nosotros. Gracias, Plinio. Es un gusto de estar contigo aquí en tu canal. Y ya estamos acercándonos al 2018, lo que quiere decir que es un año más de salud de este centro de información, indiscutiblemente llevando tú el timón de esta nave, que estoy seguro que seguirá visitando tantos otros puertos de noticias. Bajo esa graficación que hizo de los medios de comunicación,
a propósito ahorita que estuve en Washington, ¿cómo se están comportando los medios de comunicación en Estados Unidos, particularmente con esto del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación? Estaba leyendo, creo que el New York Times, y la suscripción en línea, ¿verdad? Hombre, los tiene contentos. Han vendido como 3, 4 millones de suscripciones en línea, lo que ellos no esperaban, porque la información gratuita es un tema importante. Hay gente como usted que tiene la prudencia de no usar mucho el medio tecnológico móvil para informarse, pero sí, efectivamente, la mayoría de los ciudadanos andan a través de estos móviles informándose constantemente. Hay muchas fake news, ¿verdad? Como hay, ¿verdad?, noticias falsas que aparecen constantemente. Pero dicen que el presidente Trump, con sus tuitazos, ¿verdad?, en cualquier momento del día, mantiene los medios bajo una tensión, y la replicación de esos mensajes y todas esas cosas es importante. Pero viniendo de una persona analista que comúnmente estudia, lee los libros, tiene citas textuales de ellos, y además lee los informes y más en papel, cuando ya han sido impresos y no necesariamente en estos medios cibernéticos. ¿Cómo está viendo ese desarrollo y qué experiencias tuvo ahorita durante su estancia? Bueno, lo que tú dices es fascinante realmente. Yo creo que en términos de mi formación personal, probablemente estoy unos 50 años atrás de las tecnologías. Pero a pesar de estas dificultades, logro más o menos descifrar lo que se dice. En Washington, ahora que estuve allá, tuve que comprarme uno de estos teléfonos extraños que no sé cómo se llama. Smartphone. Smartphone, exacto. Aquí, a propósito, tengo siempre pegada esa campaña que montó Tropicon, ¿verdad? Una de las compañías vendedoras de electrodomésticos. Y entonces comenzó a decir, si quieres cambiar tu burrofón por un smartphone, aquí tenemos la clave. Y pegaron unos batazos con los precios de me lo llevo, como dicen, sí, ¿verdad? Usted tuvo que comprar, ya migró pues a tener la tecnología de smartphone. Allá en Estados Unidos, yo siempre sigo con este teléfono que es proletario y me gusta mi condición. No solo se me... Quiero ver si es proletario, no voy a decir que sea, es de los marcas Nokia. Un Nokia, sí. Imagínense la ciudad de Nokia, ¿verdad? En Europa. Que se hicieron su propio teléfono. Exactamente. Si no, fue un salto en la clase que imparto ahí en la Universidad Thomas More, trato casualmente el tema de Nokia, cómo de ser una industria primaria está por liquidarse y de pronto descubren este teléfono. Entonces yo, por una lealtad a mis recuerdos de Finlandia, todavía lo ando conmigo. En Estados Unidos me sirvió para movilizarme, para informarme y para comunicarme. Llena sus condiciones. No solo, te puedo decir que en Washington ya las citas, las reuniones no se concertan telefónicamente. Todo es a través... ¿Un correo electrónico o un WhatsApp? Dice. O un WhatsApp, exactamente, sí. Así que me quedé fascinado, aunque el mecanismo de la comunicación en las reuniones era la palabra, ¿verdad? Por supuesto, y guardábamos el smartphone, aunque algunas veces, obviamente, entraban llamadas ahí que, no diría yo impertinentes, pero que daban una pausa a la reunión. Ahora, hay algo interesante que yo miro, que es lo siguiente. El periodismo tradicional escrito sufrió una crisis, ha habido una consolidación. Por ejemplo, tú tienes Night Reader, que es los dueños, el McCloskey Group, y así otros que se van consolidando, número uno. Número dos, el hecho de que los periódicos escritos, los grandes diarios norteamericanos, el New York Times, el Post, el Wall Street Journal y Los Angeles Times, para citar un número reducido, han hecho ese salto. Creo que quien comienza a cobrar por la suscripción virtual, creo que fue el Wall Street Journal y después se ha ido adaptando, ahora el New York Times y todo esto.
claro, que tú quieres, me decía un amigo, mira, yo le he preguntado, ¿va a sustituir a los analistas la información? No. Ellos pueden plantear los hechos, pero el análisis lo damos nosotros. Así que, digamos, si bien se pensó en un momento que éramos una especie en proceso de extinción, logramos sobrevivir a pesar de las amenazas de la tecnología. Pero sí cree de que en los próximos, y particularmente no solo por las edades, vegetativamente, ¿no? Por la edad que uno ya va dando espacio a las nuevas generaciones, a los millennials le dicen unos, centennials lo dicen otros, ¿verdad? Porque ya los millennials que estaban acomodándose, le apareció la generación de los centennials, que ya son los de los smartphones, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿y nosotros dónde estamos, verdad? Hacia dónde se va y cómo se siguen informando, o qué rapidez de información hay. Digo para los análisis y digo para los cálculos políticos, en particular, cosas que usted vive haciendo constantemente. Sí, eso no impide que me equivoque constantemente, ¿verdad? Así que voy a seguir con mi cadena de errores. Ahora, es algo interesante. Yo miro esto, yo lo mido bajo estos términos. ¿Qué porcentaje de la población está interconectado, digamos, y qué porcentaje se aplica a este tipo de situaciones, ¿no? Claro que en los países de mayor desarrollo eso es mucho más elevado el porcentaje de la población, como también los niveles de desarrollo tecnológico. Es decir, mira, hay ciertas operaciones que se hacen en los Estados Unidos, ya no solamente en el ámbito de la inteligencia, sino en el modus operandi de la sociedad, que nos deja bien claro que somos sociedades que tenemos que crecer mucho, que tenemos que invertir aún más en educación y que, ¿sabes, Plinio? Tratando de ser objetivo, y esto es una opinión que comparto ahí tanto en el campo académico también, creo que estamos como a unos 150 años de la sociedad norteamericana y cuidado más. En el caso de nuestra región, Nicaragua particularmente. Nicaragua, Centroamérica en términos generales, ¿no? Habrán núcleos, islas, pero en ese sentido tenemos un gran reto. Costa Rica está un poco menos, indiscutiblemente, pero si queremos ya insertarnos en la gran y que ya el efecto del crecimiento económico, porque crecimiento y desarrollo son dos conceptos diferentes, llegue ya la población nuestra, se necesita hacer una inversión masiva y esto no vamos a ver los resultados en 1, 2, 3, son cuestiones generacionales, digamos, 10, 15 años. Así que, pero esto, por ejemplo, es un medio de comunicación de punta, la televisión. Ahí la cuestión a cuántas personas alcanza, cuántas tienen acceso, ¿verdad? Y cómo procesan la información que estamos transmitiendo. Hoy estaba casualmente viendo con un ciudadano común y corriente, diríamos, pues sin ninguna responsabilidad socioeconómica o sociopolítica. Entonces le preguntaba sobre qué veía de los medios de comunicación y entonces él decía, y vos ves, leo los programas de opinión, esos programas según quien esté, ¿verdad? Entonces ya no hay aquella costumbre de que era de que te llegaba se levantaba temprano y encendía la televisión a ver los breaking news de los programas o de las cadenas de televisión o determinado comentarista, analista o periodista queriendo dar informaciones. Sí. ¿Lo ve así también usted a esta altura o todavía cree que hay espacio para él? Bueno, primero dos cosas. Generalmente estos programas de opinión a las 7 de la mañana soy bastante selectivo. Tengo que pagar un costo de oportunidad, ¿no? El día lunes vi a Arturo Cruz, nuestro buen amigo, como siempre estuvo brillante, digamos, luminoso en sus opiniones, así que disfruté a pesar del sacrificio que me implicó levantarme temprano. Otras veces, obviamente, es más fuerte la atracción que tengo por reposarme que por ver el programa. Entonces sí cree que está ocurriendo eso. Sí, efectivamente va a ser selectivo, sí. Según quién esté, cómo esté. Sí. Por eso le decía yo, hoy hacía un comentario con colegas periodistas jóvenes, le decía, hombre, para subir el rating vamos a tener que poner como una muchacha que se puso un día de estos
en Instagram y dice, y si quieres ver más, búscame en Facebook, ¿verdad? Entonces, y había una foto insinuante, ¿verdad? Y entonces al ratito todo el mundo buscándola en la otra red social y buscando seguidores. Pero sí creo que eso va a estar ocurriendo, siempre va a ser. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, don Bosco. A propósito, este look, Rúrico, acércamele a la barba de don Bosco, mira, que el hombre parece que allá por Washington las cuchillas de afeitar estaban un poco caras, ¿verdad? Pero hacerme el look de un close-up, como dicen, en otro momento dirían, está participando ya del servicio secreto. Que todo, o de la guerrilla. Que todo el mundo lo sabría. Primero, además que recuérdate que en Washington, además de los costes, hay que tomar en consideración el clima también, ¿verdad? Que es ya bastante ingrato. Fíjate qué cosa interesante a propósito de eso. Hemingway usaba una barba siempre. Yo sé, sí, claro. ¿Y sabes la razón por cuál? Él era alérgico. Y eso se le irritaba la piel, entonces prefirió dejarse crecer la barba. Yo quisiera tener un poco el talento de Hemingway y menos barba. Ahora, ¿y las camisas usted es como Arturo Cruz que trata de escogerlas a la hora del programa de televisión al que va a ir? Bueno, hoy pensé que era adecuado este color y resalta el ambiente. Allá tenemos en el fondo entrevistas CNN, CDNN que coinciden, una tonalidad del color rojo. Vamos a hacer la pausa, don Bosco, y cuando regresemos, quisiera su análisis de este año 2017 del gobierno de Donald Trump. Dicen que está terminando y todavía no han nombrado todos los cargos en el Departamento de Estado, en algunas de las agencias, en varios ministerios, pero pese a eso hay un empuje del gobierno caminando, ¿verdad? Pareciera, diría, se atrevió a decirme un ciudadano norteamericano, pareciera que teníamos supernumerario, dice, en las distintas instituciones del Estado. Sus comentarios alrededor de Donald Trump y su primer año de gobierno. Adelante con los mensajes y regresamos con Bosco Matamoros. Querido Santa, como mi mamá y mi papá tuvieron mucha fiebre, esta Navidad la hicimos nosotros. Le pedimos muy amablemente el celular a nuestro hermano. Aprendimos a hacer guirnaldas y pusimos calcetines en la pared como en las películas. Hicimos el pavo, estaba crudo, Santa, vieras qué asco. Lo llenamos con cosas ricas, nutritivas y saludables. Hicimos unas galletitas que nos quedaron riquísimas. Pintamos la decoración navideña con un gusto exquisito. Y después invitamos a todos, pero a todos. Mi mamá y mi papá no lo podían creer, no faltó ninguno. Porque como ellos nos enseñaron, en Navidad lo único que importa es estar juntos. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.
Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros Hulk en su calidad de analista político y ahora del tema de Norteamérica. ¿Cómo ve y analiza y qué se dice del gobierno de Donald Trump en estos primeros años de gobierno? Y le decía que hay efectivamente la falta de nombramiento de muchos cargos, ¿verdad? Dentro de la formalidad del gobierno, particularmente en el Departamento de Estado, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué está pasando? Hay falta de preocupación del gobierno, no tiene como dicen, la fuerza necesaria. El gobierno de Donald Trump está débil. Pese a eso, mi impresión es que sí van haciendo lo que Donald Trump prometió durante su campaña. Esa es por lo menos la apreciación que yo tengo, pero no lo están haciendo alrededor de la institucionalidad norteamericana de la cual siempre se han sentido orgullosos. Bueno, Plinio, yo creo que es bien interesante tu planteamiento y la pregunta que suscita. En términos generales, yo te diría lo siguiente. La institucionalidad americana está funcionando y fuertemente. Y te voy a citar dos casos concretos para después ir al aspecto más general de la política del gobierno de Trump. Tú sabes que él emitió 2 decretos ejecutivos para disminuir el flujo de extranjeros provenientes de un cierto número de países del Medio Oriente, de orientación musulmana. ¿Y qué ha ocurrido? Los tribunales frenaron esas disposiciones del Ejecutivo, lo que es una clara evidencia de que la separación de poderes y el sistema de controles y balances funciona en los Estados Unidos. Por otro lado, Trump propuso un magistrado para la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso aprobaron ese nombramiento. Este es otro ejemplo de la cooperación que puede darse entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, de ahí viene un tema de carácter más general dentro del ámbito del Ejecutivo, que creo que son un poco más de 3.000 puestos que se llenan con una nueva administración. En ese caso, exactamente como tú dices, en el Departamento de Estado, no se han llenado esos puestos que deberían de haber sido nombrados, que son los nombramientos políticos, pero ahí está funcionando la burocracia y eso es bien importante. La burocracia norteamericana son como los civil servants en Inglaterra, que esos permanecen y siguen los lineamientos, implementan las políticas, digamos, de la nueva administración. ¿Qué ha ocurrido? Pero aquí tenemos que ver cuál es la filosofía de la administración Trump y en eso creo que hay una incidencia sobre lo que es la función del Departamento de Estado. La administración Trump le está dando un énfasis muy especial a 2 aspectos en el contexto de sus relaciones con el mundo. Uno, el tema de las relaciones económicas comerciales y por otra parte, las relaciones de seguridad, las preocupaciones estratégicas de los Estados Unidos. Si tú analizas el aparato de seguridad norteamericano, el ministro de Defensa, los viceministros para cada una de las regiones del mundo, el jefe de la CIA, el jefe de Homeland Security, todos estos cargos han sido llenados, número uno. En relación al Departamento de Estado, ha tenido una influencia en el pensamiento de Trump la filosofía desconstructivista del Estado que tiene Bannon, que casualmente fue removido de su cargo como principal estratega en la Casa Blanca. Y de ahí que no hemos visto esa misma velocidad en efectuar los nombramientos en el Departamento de Estado de los responsables de
las diferentes áreas. Por ejemplo, el secretario de Estado junto para América Latina, África y así sucesivamente. No hay alguien para América Latina, pero sí No, para interinamente. Centroamérica, entiendo, ¿no? No, para América Latina está Paco Palmieri. Ajá. Hay un responsable, pero que es un funcionario de carrera. Se está hablando de que se va a nombrar un funcionario político designado directamente que responda a la filosofía, a la visión que tiene el presidente en términos de su relación con la región. Sin embargo, en el Consejo Nacional de Seguridad hay un señor de apellido Cruz, un hombre relativamente joven, que es el encargado de América Latina. ¿Y de dónde proviene Cruz? Se me pasa el nombre en este momento. Él estuvo trabajando en el área de América Latina en la Fundación Heritage Foundation, de donde curiosamente también han surgido varios de los funcionarios que están ocupando posiciones tanto en el ámbito de seguridad como en la estructura de defensa. Y eso es bien importante. Por otra parte, se ha discutido y hay un tema de discusión que en la reestructuración del aparato federal, concretamente en el Departamento de Estado, la administración Trump quiere reducir un poco el número de funcionarios, y ahí es donde ha habido un debate, un poco de inercia, podríamos decirle. Y el otro tema es el hecho que no se han nombrado algunos embajadores en varios países. En los Estados Unidos, el escalafón diplomático tiene su equivalencia en cuanto a los escalafones militares. Hay embajadores de 1 estrella, de 2, 3, 4 estrellas, según la importancia y la experiencia de cada funcionario. Desde el punto de mi percepción, yo creo que hay un retraso indiscutiblemente, consecuencia del modo de ver el Estado que tiene el presidente Trump. Creo, por otra parte, que el aparato de seguridad es de primer orden. El general Kelly como jefe de gabinete, McMaster, el consejero nacional de seguridad, otro militar, el general Mattis, que es el ministro de Defensa, un hombre respetadísimo, Pompeo, que es el jefe de la CIA, la directora de Homeland Security, que son el eje de lo que es, digamos, la proyección de Trump hacia el mundo. Tienen el campo del tesoro y el departamento, gente muy preparada que tiene grandes antecedentes, muchos de ellos tienen mucho dinero, pero eso refleja también un poco lo que es la filosofía de Trump, que dice América primero. En ese sentido yo no estoy de acuerdo en algunos aspectos porque creo que estamos globalizados, integrados. Una parte mayor del PIB de los Estados Unidos depende más del comercio exterior, es decir, de qué es lo que exporta el país. Y eso es bien importante tener en cuenta. Pero por otro lado, para mí es negativo el hecho de que los Estados Unidos se haya retirado del Acuerdo Mundial Climático. La cuestión de los inmigrantes también. Es decir, Trump le está dando una visión, es un mixto de años 30 y de años 50, digamos, y del mundo contemporáneo a la Trump, podemos decirle. ¿Qué está pasando en esto? Veamos los acuerdos. Con la NATO se mantiene esa relación especial, si bien al inicio habían habido, digamos, una excentricidad del presidente Trump. En cuanto al NAFTA, hay elementos que él quiere cambiar. Yo no creo que va a poder hacer una reversión del acuerdo NAFTA completo, por una cuestión económica. Los costos de producción en ciertos sectores como el automovilístico, electrónico, son más favorables en México. Necesita también, por otra parte, esos intercambios, esa complementariedad que hay con la economía canadiense. ¿Que hay consideraciones de orden político detrás de esto? Claro que sí. Como en relación al DR-CAFTA, creo que no solo creo esto, pues te puedo decir con certeza que va a haber una revisión, una evaluación del DR-CAFTA. La persona que está trabajando en eso, yo estuve almorzando con esta persona y estuvimos discutiendo este tema. Creo que la componente política de democracia va a estar reflejada en el ámbito de esas discusiones y creo que también es importante que un país como Nicaragua, cuyas exportaciones dependen tanto del mercado americano, que las remesas que representan más del 10 o el 12% del PIB vienen de los Estados Unidos en su mayor parte,
deba de prepararse no solamente en el campo económico, de la competitividad de sus empresas, la pequeña y mediana empresa especialmente, sino también en los aspectos de orden político que pueden ser introducidos en la implementación de esos acuerdos. Imagínate que esto representa alrededor de 120 millones de dólares al mes que se reciben de fuentes externas a Nicaragua. Imagínate si hay una incidencia en términos de un impuesto, en términos de una condicionalidad en el campo político, el efecto que tendría sobre los ingresos de miles de nicaragüenses que dependen de esa remesa. Son prácticamente 4 millones de dólares al día que se inyectan a esta Hasta economía. hoy en ninguna parte del mundo le han puesto un impuesto a las remesas. No. Si aquí lo hicieran, sería un tema eminentemente político. Sí, y digamos que en nuestra relación... Incluso a Venezuela no tiene. No, que yo sepa en este momento. No, hay que ver los costos de transacción. Ahí no, eso, los costos... Y en Cuba pues ya es una modelación de 50 años. Sí, así que... pero todos estos elementos son hipótesis que están flotando en el escenario de Washington, ¿verdad? Ahora, había hace 25 años, estaríamos hablando de Guerra Fría todavía, y de bloque socialista y todo, hoy ya no hay. Ahora Rusia de pronto es aliado y de pronto no es aliado de Estados Unidos. De pronto China es gran, o sea, tiene una gran participación en el mercado norteamericano y de pronto también hay miedos con ellos. El tema de Corea del Norte, el tema del mismo Cuba que inició Obama y que de pronto hubo un retroceso en lo diplomático, particularmente en las visas que ahora los cubanos van a sacarla si necesitan visa hasta Colombia. No sé por qué escogieron Colombia como país donde, siendo Colombia la sede de los acuerdos de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno. Esas cosas, ¿cómo cree que lo están viendo? Mira, yo diría lo siguiente. En términos de las relaciones con los países que integran estos acuerdos regionales, hay un proceso de evaluación y de reingeniería para actualizar ciertos aspectos de los acuerdos. En ese sentido vemos esos fenómenos que se dan también en el marco de los acuerdos regionales con la Unión Europea y los grandes centros mundiales de comercio y financiero. Por otra parte, las relaciones con Rusia y con China tienen dos connotaciones bien importantes. Yo estuve en un foro en donde el mayor expositor en el Hudson Institute fue Evan Ellis, profesor en el Defense University, que es uno de los mayores expertos que tienen los Estados Unidos en términos de las relaciones de China con América Latina. Y quedaron bien claros dos premisas que son bien importantes, que nos interesan a nosotros como país. Por una parte, hay un entendimiento no formal, no un acuerdo expreso, de que China va a competir con los Estados Unidos en términos económicos y comerciales en esta región, en América Latina. Ese es un hecho. Pero que no quiere ninguna forma de fricción de carácter geopolítico con los Estados Unidos. Y eso está bien claro. Por otra parte, con Rusia, como tú has dicho, hay algunas áreas donde se puede desarrollar alguna forma de cooperación. Pero eso no se ha formalizado, se especuló en un determinado momento, concretamente en el caso de Siria, pero no se fue más allá de ciertos acuerdos operativos que para que no haya, digamos, una fricción o un enfrentamiento entre tropas americanas y rusas. Y hay una línea de comunicación. Eso fue un acuerdo que se estableció entre Trump y Putin y que está operativo, aunque dicen claramente los militares norteamericanos que muchas veces lo que se discute con los rusos ellos no lo cumplen. Y eso, es decir, porque han volado, han superado ciertos límites geográficos, pero digamos, eso es un tema que estamos fuera de nosotros de eso. En lo que se refiere a América Latina, hay de parte de los Estados Unidos una preocupación sobre las relaciones geopolíticas
o de cooperación militar que puede tener Rusia con ciertos países de esta región. ¿Cuáles son esos países? Uno de ellos es el caso de Cuba, que ya se conoce, pues ya se antecede. El otro caso es Nicaragua, es otro de los temas, y Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? La otra gran cuestión de orden estratégico que se plantea en este contexto es el hecho de que China, y ahí eso se analizó la casuística, cuando ellos establecen relaciones diplomáticas con un país, pasan de 10 a 15 años antes de que China tome una iniciativa que pueda afectar a ese país en términos de sus prioridades estratégicas. ¿Cuál es el caso de Panamá, por ejemplo? China no va a construir ningún canal, ni va a considerar una iniciativa de esa naturaleza aquí en Nicaragua en los próximos 10 a 15 años, número uno. Número dos, digamos, el centro de distribución de sus exportaciones hacia la región y de la región hacia China pasa por la construcción de este inmenso puerto que están haciendo en Panamá. Así que, digamos, la posibilidad de la construcción de un canal aquí en Nicaragua, eso está totalmente fuera del radar estratégico de parte de los chinos. O sea, ¿no sería una preocupación que lo hagan o sería o cree usted que está descartado por parte del gobierno chino? Hasta hoy no se ha hablado de una inversión del gobierno chino, sino que de inversionistas provenientes de la región y de otros que pudieran estar participando, según dice el acuerdo con HKND. Mire, HKND es una compañía que a medida que pasa el tiempo es menos compañía y más una hipótesis. Yo lo estoy viendo eso. Tiene problemas muy serios en varios países asiáticos, en Ucrania, por todas partes, y ha habido un desplome en lo que es, digamos, su valor bursátil. La posibilidad de un proyecto que se teorizaba aquí en Nicaragua probablemente se amortizaría, no he hecho los cálculos específicos, pero el costo de operar un canal de esa naturaleza probablemente se amortizaría de aquí a unos 300 años. Así que no creo yo que los inversionistas estén desquiciados, salvo que entremos en la era de las cucarachas, ¿no? Que van a navegar los océanos, pero en términos de una proyección política y económica no existen esas condiciones más en Nicaragua. Yo creo sí que los nicaragüenses nos debemos una explicación de parte de ese funcionario del gobierno de Nicaragua que dijo que se iban a crear 1 millón de puestos de empleo, lo que era algo totalmente absurdo cuando lo dijo no sé si estaba, bajo qué condiciones físicas o psicológicas se encontraba. Y por otra parte, este señor que es presidente del CUN, del Centro Universitario, que dijo que iban a crear no sé cuántas carreras en el campo de la ingeniería marítima, así, ¿verdad? Y que realmente lo que le vendió fueron espejismo a la sociedad nicaragüense, pero con toda seriedad y sin afán de polemizar, el proyecto del canal aquí en Nicaragua es una quimera. Hay condiciones objetivas. China ha firmado un acuerdo con Panamá de orden económico comercial. Ha establecido relaciones diplomáticas. Y el mayor estudioso de los Estados Unidos, que te puede simpatizar o no el país, ya diagnosticó que en los próximos 10 o 15 años no hay proyecto del canal. Tal vez los chinos vienen a mandar un hombre a Marte desde aquí de Nicaragua. ¿No cree usted que puede hacer de que empresas norteamericanas se apropien de las acciones de HKND y sean las que comiencen a invertirlo? No hay ningún... Los americanos son muy pragmáticos, ¿sabes? Y muy realistas, y tú los conoces muy bien. O sea, ¿dejarían a los chinos administrando el canal de Panamá, cree usted? Ya esa es otra hipótesis. No, yo me refería a la posibilidad aquí de Nicaragua. Mira, como te decía, hay un entendimiento, y eso puedo decirlo no con autoridad, porque aquí vienen en Nicaragua, tú sabes, algunas personas que tienen una autoridad trascendente, casi dogmática sobre lo que es el mundo y los Estados Unidos. Te puedo decir que tengo suficiente información para decirte que hay una competencia de orden económico comercial con China, pero no de orden geopolítico. ¿Cómo vio o conoció sobre el tema Cuba? Mira, el tema Cuba es fascinante y eso es un reflejo en gran parte del enorme peso
realmente que tienen estos actores políticos en el Congreso y en el Senado norteamericano. Aquí en Nicaragua algunos iluminados, yo le llamaría así, dijeron en un programa de televisión que la señora Ileana Roya había desaparecido, no era más que una congresista inútil, marginal, sin tomar en cuenta. Ya se tiene dónde va a trabajar luego de que salga de congresista, ¿no ha oído usted? Yo creo ¿Qué funciones va a cumplir? Pudiera ser, recordémonos que ella es abuela, que tiene su Sí, familia. o sea, podría retirarse entonces. Se puede retirar y tendría un buen retiro después de más de 30. ¿Cuánto les pagan a una congresista cuando se retira en Estados Unidos? No sé, no tiene. pero sé que un embajador norteamericano cuando se retira recibe una pensión dependiendo del rango. De las estrellas. De las estrellas, sí, $8,000 al mes. Bueno, los Estados Unidos es la economía más grande del mundo. No, con Cuba no ve entonces absolutamente nada. No. Hay, digamos, una remezcla de todo esto, pero hay factores estructurales y objetivos que están llevando al desarrollo, a la sostenibilidad, a pesar, digamos, de estos vaivenes políticos que le dan continuidad a este tipo de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Personalmente yo creo que es importante y necesario en ese proceso que va a culminar en la transición del régimen que hay en Cuba, que puede tomar cuánto tiempo no lo sé, pero que sí es fundamental. Hay razones de orden geográfico, de orden político, que influyen en ese acercamiento. Y eso creo que es muy bien importante. Y esto va más allá de las consideraciones de política interna que hay en los Estados Unidos, como son los votos electorales de Florida, por ejemplo, una elección presidencial, como también la posición que tienen senadores y congresistas de origen cubano en relación al contexto del acuerdo que se firmó entre los Estados Unidos y Cuba durante la administración Obama. Creo que ahí hubo, fíjate que hay un problema cultural. Si yo hubiera sido el gobierno de Cuba, hubiera accedido a un proceso de gradualidad, de apertura política mayor de los espacios que se consiguieron cuando se suscribió ese acuerdo con la administración Obama. ¿Por qué? No hubo un cálculo estratégico en ese sentido. Estaba terminando la administración Obama y con toda probabilidad no iba a ganar Hillary Clinton, que fue la peor de las opciones que tuvieron los demócratas, número uno. Y número dos, con toda probabilidad iba a haber una fluctuación pendular, que es lo que estamos viendo en este momento. Que eso signifique que va a terminar este proceso de acercamiento con Cuba, no. Que el ritmo va a cambiar, ha cambiado de hecho, pero hay factores económicos, comerciales, que son muy importantes. Y el otro error que hubo, y que eso pues indiscutiblemente a esta diplomacia que tiene una componente de seguridad tan importante, que es lo que está pasando bajo la administración Trump, el incidente de esas afectaciones áudicas que hubieron sobre funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos. Eso fue un gesto, dicen algunos que son ciertos sectores en Cuba que se oponen a esa normalización, otros, tantas hipótesis, pero eso fue un costo absurdo que no era necesario haberlo incurrido. Vamos a hacer una pausa, don Bosco, y cuando regresemos, lo he dejado hablar de este tema de la administración Trump, ahorita que ha estado usted, como dicen, allá 45 días en curso intensivo, dirían en otro momento, ¿verdad?, sobre los temas que están aconteciendo. Y cuando regresemos, hablemos sobre el caso de Nicaragua, ¿verdad? Los temas que iniciaron, la OEA, ¿verdad?, en Nicaragua, cómo la están viendo, el tema del NICAP, unos dicen que ya no es posible, y la aparición ahora de lo que sería la Magnitsky Act, ¿verdad?, que es una ley, ¿verdad?, que tienen los norteamericanos para ver a sus conciudadanos y a las inversiones que tienen, ¿verdad?, en otras partes del mundo, y que dicen que la podrían estar aplicando o desean aplicarla para Nicaragua, y hubo una propuesta de varios congresistas para que el gobierno de Trump la aplique. Hasta hoy no la han aplicado, pero sí por lo menos
los llegaron a acusar, como dicen popularmente. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con Bosco Matamoros. La educación es la llave para abrir las puertas al futuro. Universidad Central de Nicaragua te permite alcanzar tus metas inspirando tus ideas. Proyéctate, sé visionario, selecciona la carrera de tu preferencia. Yo ya lo hice. Aquí, en UCN, están las carreras de mayor demanda, catedráticos altamente calificados y sobre todo aprendemos el idioma inglés. Hi, how was your test? Descubre la emoción de estudiar y realizar tu proyecto de vida con la guía de la Universidad Central de Nicaragua. UCN, pensando en tu futuro. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además, obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros, ex embajador en la lista político. El tema de la OEA, del NICAP, de la ley Maguinsky, que ahora pues le dicen ahora el Maguinsky Act, sí. Porque pues no se logró o dicen que no se logró el tema de la NICAP, y entonces esta ley es más precisa y estaría afectando, según las condicionalidades de la misma, a ciudadanos en particular. De eso se había hablado en algún momento, don Bosco, creo que incluso generó aquella posición, ¿verdad?, que tenía que ver con lo que fue ¿cómo se llama este organismo? ¿Cómo se llama? De Ponce, ¿verdad? Freedom House, ¿verdad? Que incluso apareció diciendo desde Estados Unidos, hay nombres ya que supuestamente estaban vinculados, y en ese momento se dijo lo que están aplicando es esa ley y no necesariamente el NICA Act, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Mira, brevemente, es maravilloso, digamos, cómo nosotros contextualizamos nuestra problemática política. En una reunión en el Congreso americano, me expresaron con toda franqueza que la decisión que tomó la Cámara, y que fue por unanimidad al aprobar el NICA Act, había sido una expresión del sentir de la Cámara sobre la situación política aquí en Nicaragua y sobre el tema de transparencia y de elecciones competitivas. Eso se trasladó al Senado y dentro de la competencia, dado que fue el Comité de Relaciones Exteriores, cae bajo la jurisdicción del comité homólogo en el Senado. Ahí entra bajo la jurisdicción del senador Corker de Tennessee, que ya no se presenta a reelección el próximo año. ¿Y qué ocurre? Hay un contacto que se establece dentro de lo que es la oficina del senador Corker, en el cual se plantea la posibilidad de que en Nicaragua se efectúen una serie de reformas y que el vehículo para verificar y medir esas reformas es la Organización de Estados Americanos. Se firma un convenio entre el gobierno de Nicaragua, una especie de ruta, y
este proceso comienza como las elecciones municipales aquí en Nicaragua, en donde la OEA va a asistir como observador. Olvidémonos de eso ya, mecanismo lingüístico que usa el Consejo Electoral aquí en Nicaragua, es decir, acompañamiento. La presencia internacional y de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana es observación electoral. Ahora, ¿qué ocurre? El proceso electoral aquí en Nicaragua no fue satisfactorio. ¿Eso a juicio de quién? A juicio número uno de este grupo que está identificado con el senador Corker, que está de acuerdo que la OEA juegue un papel aquí en ese proceso de reforma, de transformaciones en el país. Los críticos de este proceso, tanto en el Senado como en la Cámara, tienen una posición aún más dura en ese sentido. El gobierno de los Estados Unidos expresa igualmente esa posición crítica en relación al proceso electoral aquí en Nicaragua y lo expresa claramente tanto el Departamento de Estado como el órgano de ellos aquí a través de Nicaragua, que es la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que aquellos que tenían ese espacio político y que le habían dado un voto de confianza a ese proceso aquí en Nicaragua, los han dejado arrinconados, han perdido esa capacidad de maniobra política. Paralelamente a esto, los norteamericanos tienen instrumentos jurídicos que pueden aplicar a países sin necesidad de aprobar una llamada ley NICA Act, como podríamos llamar en el caso de Venezuela un Venezuela Act. Y estas se llaman el Magnitsky Act, que se aplica a ciudadanos de terceros países involucrados en actos de corrupción y o violaciones de derechos humanos, número uno. Después tenés el Foreign Corruption Act, que se aplica a nacionales norteamericanos involucrados en actos de corrupción o vinculados con empresas responsables de actos de corrupción en terceros países. Es decir, por una parte vemos los ciudadanos de terceros países y por otra parte vemos los ciudadanos norteamericanos. La Magnitsky Act nace concretamente porque un abogado ruso murió en Rusia, fue ejecutado por órganos de seguridad de ese país y él representaba los intereses de un fondo de inversión que se llamaba Hermitage en Rusia, cuyo valor eran 250 millones de dólares. Entonces, unánimemente, el Congreso norteamericano aprueba esa ley y la firma el presidente Obama. Los canadienses tienen un Magnitsky Act también, imagínate qué curioso. Y en Europa, de una forma u otra, existen esas condiciones. ¿Qué ha ocurrido? En ese contexto, en donde ven por un lado el fracaso de la falta de credibilidad del proceso electoral municipal aquí en Nicaragua, los señalamientos de actos de violaciones de derechos humanos, los señalamientos de actos de corrupción, lleva a que un grupo de congresistas y senadores, y fíjate qué importante esto, aquí tenés el grupo de congresistas cubanos y de origen judío, que son dos núcleos fundamentalmente importantísimos en la dinámica política del Congreso norteamericano, y un grupo de senadores demócratas y republicanos, la mayoría cubanos, pero también el senador demócrata Nelson de Florida, Bob Menéndez, que es cubano, Marco Rubio y Ted Cruz. Te estoy citando cuatro ahí. Y en la Cámara de Representantes, Ileana Royce, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el ranking member, es decir, llenan todos los requisitos formales y el aspecto político. Para solicitarlo. Le piden al presidente Trump que de inmediato inicie investigaciones para sancionar si encuentra a quienes, y señalan a dos personas, uno al presidente del Consejo Electoral y otro al tesorero y representante de Albaniza. Pero hay un problema mucho más amplio. Esta ley se le está aplicando a funcionarios venezolanos y estas investigaciones se están aplicando a la empresa PDVSA, donde ya han sido detenidos, señalados y hay orden de captura internacional a ejecutivos de esa empresa. Pero ¿qué ocurre? Albaniza es
parte de PDVSA porque tienen el 51% de participación venezolana. Entonces todo esto se vuelve un problema mucho más amplio, que es por una parte el tema de derechos humanos, por otra parte el tema de transparencia y por otra parte las relaciones geopolíticas que tiene Nicaragua con Venezuela y con Rusia. Es decir, es una mezcla tóxica completamente. Ahora, el tema de, en Estados Unidos todavía sigue funcionando PDVSA. Tiene acciones, no PDVSA, en una de las petroleras norteamericanas. No, PDVSA es Citgo, que se llama, es una empresa registrada, propiedad del gobierno de Venezuela. Pero fíjate qué curioso, creo que es la mayor empresa petrolera china, está demandando a Citgo en los Estados Unidos, número uno. Y número dos, ¿Y esa sigue funcionando, sí, Citgo? Hasta el momento, sí. Así que el señor Maduro no puede decir que el imperio le está impidiendo Los imperios, dirían ahora, el imperio chino y el imperio americano. Sí, podemos decir es la potencia regional en Asia, pero bueno, ahí estamos en un tema más geopolítico, más complejo. ¿Qué hacen las otras grandes potencias para contrarrestarlo? En la relación dominante, en la relación Rusia y China, la potencia dominante es China. La fuerza rusa en temas de seguridad militar, pero no tienen la capacidad para mantener un país como Venezuela o un país como Nicaragua, un proyecto aquí en caso de aislamiento. Pero lo más preocupante, fíjate qué interesante esto que tú mencionas. La mayor petrolera rusa quiso comprar los activos de Citgo en los Estados Unidos y lo impidió el Congreso norteamericano. Ahora, ahí viene el gran reto. ¿Cómo vamos a llevar nosotros a cabo nuestra transición? ¿Cómo vamos nosotros a responder a este enorme reto que afecta a Plinio, no solamente a individuos, miembros del gobierno de Nicaragua, sino a empresas nicaragüenses que han estado vinculadas, que han hecho negocios a través de Albaniza con PDVSA? Porque como me decía un funcionario, un alto funcionario del Senado norteamericano, el NICAC, aquí nosotros lo estructuramos dentro del contexto de las multilaterales. Tienen un calendario, tienen objetivos bien específicos y no afectan a aquellos sectores, programas financiados para los sectores vulnerables, salud, educación, etc. En el Magnitsky Act y el Foreign Corruption Act, sabes dónde comienza, pero a dónde termina, nadie te lo puede decir eso, porque allí subentra el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, que ya no depende de la voluntad de ningún presidente. Y más grave para mi modo de ver, es el futuro de esta situación, porque te imaginas qué ocurre que ya no esté el senador Corker y que tome la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores, el senador Menéndez, que es demócrata, si tuvieran la mayoría los demócratas en unas elecciones intermedias, o la toma del senador Marco Rubio, que tú sabes muy bien que desafortunadamente no es un gran amigo íntimo del actual gobierno de Nicaragua. Entendido. Hay que darle seguimiento pues a esto. ¿Usted cree que es correcto, sí? Mira, aquí no se trata de juicios morales. Aquí estamos hablando de realpolitik. Y los intereses prevalecen aquí sobre cualquier consideración de orden moral. Entendido, Bosco. Le agradezco que haya estado aquí, además con esos colores y esa barba. Pues yo te agradezco la invitación, ¿verdad? Y tú sabes que hay diferentes tonalidades de rojo, rosado. Y yo me imaginé que andaba queriendo dar alguna señal, pero bueno, usted que ha sido diplomático y que lee mensajes y transmite mensajes, siempre hay que estarlo chequeando hasta en los anteojos, que veo que los cambió también. Bueno, estos anteojos, tú sabes que fue una oportunidad que me permitió mi estadía en Washington aprovecharla y... Pues claro, Bosco. Le agradezco que haya estado aquí con nosotros. Te agradezco la invitación, es un gusto estar siempre. Compartiendo. Está su señora aquí, ¿verdad? En Managua. Así es, sí, es ciudadana norteamericana y cumplo periódicamente con obligaciones familiares, mis hijos también. Tú sabes que... ¿Va a estar en familia en Managua estos días? Por un periodo. Yo vivo siempre en familia, tú sabes. No, pues, digo la celebración. La familia más, sí, pues vamos a comer un poco así dentro de la tradición nicaragüense norteamericana. Entendido. Gracias nuevamente, don Bosco. Gracias a ustedes, amigos televidentes, y continuamos con más por el canal de Noticias de Nicaragua.
cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.